El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y lo regañó y se encaminó hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: ya que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: nadie que pone la mano en el arado y mira atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, este es el momento fundamental del día, de la vida, podríamos decir de este congreso que están realizando. Porque es Jesucristo quien nos convoca en torno al altar. Hemos experimentado la alegría de la caridad fraterna y la celebramos precisamente en el ara, allí donde el Señor une el cielo y la tierra. En este momento vamos a vivir, o estamos ya viviendo, un acontecimiento que va más allá de la historia. Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo preside esta Eucaristía. Él es el sacerdote, el pontífice que une el cielo y la tierra, quien en este momento reactualiza el acontecimiento de la cruz y no cesa de ofrecerse desde la salida del sol hasta su ocaso, de manera incruenta pero real, para salvarnos. Por eso este instante es un instante de salvación. Esta es una liturgia solemnísima, porque los mismos efectos que se desprendieron la tarde del Viernes Santo en el Gólgota son los que desde aquí van a todos los puntos y generan la redención, la purificación, la santificación de todos los hombres. Es al mismo tiempo Jesucristo la víctima. Y entonces celebramos el instante en el que, a pesar de nuestra pobre humanidad y por las palabras de consagración del ministro que actúa en la persona de Cristo, lo hace presente en su cuerpo, en su sangre, en su divinidad. Y el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino para constituirse en la carne, la sangre de Cristo. Por eso la Sagrada Eucaristía expresa en el modo más claro el amor infinito de Dios.
El amor de Dios escandaliza, como sucede en el capítulo 6 de Juan. Lo lleva a la locura de dar su carne, de dar su sangre. Se nos da el mismo Dios en alimento. Qué misterio este, que expresa el don extremo del Dios que incluso para dignificar a su criatura no duda en darse todo. En un acto que cuando Jesucristo mismo lo anunció a los judíos, produjo el escándalo, el repudio. Y los mismos judíos que habían participado del milagro de la multiplicación de los panes, al otro día se van y lo dejan solo. Era algo inadmisible para la tradición judía el decir que él entregaba su sangre como verdadera bebida y su carne como verdadera comida. Y entonces para ellos era una profanación, una blasfemia, y se fueron. Y el Señor no duda en decirle a los discípulos, ¿y vosotros no os vais? Pedro dirá, iluminado por el Espíritu Santo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, el Señor se nos da en el pan de su palabra y en el pan de la Eucaristía. Es Él, de manera real, no aparente, quien opera esta transubstanciación. Y entonces cuando con las debidas condiciones comulgamos, se produce una fusión del creador con la criatura. Y la criatura recibe todos los beneficios propios del creador. De tal manera que el creador consuma las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia. Y entonces son una sola carne, una sola realidad. Dirá el Papa Benedicto XVI que uno de los modos mejores para participar de la Sagrada Eucaristía es experimentar los sentimientos de la novia que se adorna para ir al encuentro del esposo. Por eso la Sagrada Eucaristía reviste un carácter eminentemente nupcial. Es la alegría del don total del esposo hacia su esposa, y después del acontecimiento pascual, dice un padre de la iglesia, es la alegría del sí de la esposa que acepta la salvación plena del esposo, y la esposa que lo ha buscado ansiosamente por valles y montañas llega al umbral del templo y allí le encuentra, y entonces está el gozo que se da el encuentro del esposo y la esposa. Y sobre el ara del altar, dice Benedicto XVI de manera explícita, se consuman las bodas del Cordero y la esposa. El Cordero se da todo a la esposa, y la esposa a la iglesia, los bautizados, nos entregamos totalmente al Cordero. Y entonces el Cordero, que es Cristo, el Cordero que se inmola y que recoge todos los sacrificios del Antiguo Testamento, se da todo sí mismo a su criatura. Y la criatura, a pesar del pecado, recibe tal efusión de gracia en esta unión con el Señor, que el Señor le comunica todo lo que Él es. Le participa a la criatura de sus atributos, de sus perfecciones. Le comunica la inmortalidad. Le da su divinidad. La criatura es tocada en cada una de sus células, hasta en lo más íntimo, hasta el tuétano, podríamos decir. Queda impregnada del Dios que se le da. Por eso ya vivir la Eucaristía es vivir el paraíso. Y cuando participamos de manera digna del misterio, es ahí que se une el cielo y la tierra. La Sagrada Eucaristía no es solo la Eucaristía que estamos celebrando aquí en este punto. Es la conjunción de lo humano y de lo divino. Y entonces en esta hora están aquí todas las legiones de ángeles.
todos los coros celestiales. Están los doctores de la iglesia, los padres de Oriente y de Occidente. Están los patriarcas. Está Elías, de quien hemos hablado hoy en el libro de los Reyes. Está Moisés. Está Abraham. Está Jacob. Están las 12 tribus de Israel. Están las vírgenes, los confesores. Están los mártires. Y todos los seres queridos que nos han antecedido y que ya disfrutan de la visión bienaventurada de Dios. Y entonces en este instante también está la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Es algo conmovedor, que si lo pudiéramos ver físicamente quedaríamos asombrados de lo que estará sucediendo en este instante, o de lo que está sucediendo. Es entonces la Sagrada Eucaristía la única capaz de constituir a la iglesia que la celebra. Sin la Sagrada Eucaristía no habría iglesia. Y es desde la celebración del misterio eucarístico, desde esta fusión de la esposa y el esposo, que partiremos de aquí ungidos, transformados, como luz y sal, como fermento en medio de la masa del mundo. Por eso la Sagrada Eucaristía continuamente está reforzando, refrescando, ungiendo a la iglesia, su esposa, la está santificando. Por eso es tan importante, dirá San Juan Eudes, prepararnos convenientemente al misterio de la Eucaristía. Es tal el acontecimiento, dice San Juan Eudes, que no bastaría una eternidad para prepararla, que sería necesaria una eternidad para celebrarla y una eternidad para dar gracias. Por eso vamos a pedir hoy al Señor, por intercesión de la Madre de Dios, que nos dé la dignidad, que nos dé la conciencia de semejante don. Porque Él está en nosotros, nosotros en Él. Y será Él con su eficacia, a partir de este momento, el que pase como fuego devastador y deje en pie solo la verdad. Es el mismo Espíritu el que se nos dará en esta Eucaristía que se derramó sobre Elías. Y que Elías con su manto hoy participa a Eliseo. Es el Espíritu que nos da a nosotros los ministros, tan pobres y limitados, tan humanos, las características de la persona divina que la celebra. Y entonces es conmovedor pensar que nosotros actuamos en la persona de Cristo, que es Jesucristo en nosotros, el que produce este milagro único. Pero es también el entero pueblo de Dios, los bautizados, sacerdocio real, nación santa, pueblo de su propiedad, quien también celebra, que participa de Jesucristo y de su sumo y eterno sacerdocio. Y entonces la Sagrada Eucaristía es la acción de Dios que lo hace presente en el cosmos. Cuando recibamos hoy la Sagrada Eucaristía, somos como este cáliz inmenso de la tierra que queda con la semilla del Verbo. Es ya los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Cuál no ha de ser nuestra devoción? Y tal vez uno de los puntos en los que debamos reflexionar profundamente es sobre la conciencia del misterio del cual participamos. Me parece que nos hemos acostumbrado tanto y tanto y tanto a la Eucaristía, los sacerdotes y el pueblo de Dios, que se nos vuelve una rutina, que es un formulismo, que la celebramos demasiado velozmente. Se nos ha vuelto un producto de venta. Misas de televisión,
de 30 minutos, porque no se puede exceder en más allá de eso. Predicaciones de 10 minutos, de 7 minutos, de 5 minutos. Como que se nos ha vuelto un servicio express. La Eucaristía Express, ya fui a misa. Y entonces nos hemos vuelto míseros y miseros. Si comprendiéramos la responsabilidad de la participación de la Sagrada Eucaristía, entraríamos con profundo temor al templo, con honda reverencia. Por eso no podemos admitir que se discuta sobre el valor litúrgico de la Sagrada Eucaristía. Hoy muchos, con un lenguaje deconstruido, aparente, tratan de desvanecer la grandeza de este sacramento. Y entonces acuden a palabras que son sinónimos, que se aproximan a la verdad, pero que no son la verdad, y que desvirtúan la transubstanciación, presencia viva y real del Señor. Qué cosa tan impresionante. Por eso hoy el Señor nos está diciendo en la carta a los Gálatas, ojo, cuidado, no sucumban ante las falsas doctrinas. Dirá André Frossard que el agua que el Señor convirtió en vino, ahora en este tiempo del relativismo, hace que el vino de Dios, la realidad de Dios, se vuelva agua. Si perdemos la Sagrada Eucaristía, perdemos la columna vertebral de la Iglesia. El misterio que significa lo que realiza y que realiza lo que significa. Y entonces por eso, queridos hermanos, hoy el Señor nos está mirando como miró a sus discípulos y a los que Él llamó a su grey. Y nos está diciendo, venid, seguidme. Pero ¿cómo vamos a seguirlo si creemos que es un fantasma? Que es una apariencia, que no es real. Es lógico que las cosas del mundo sean mucho más importantes que Dios mismo. Bueno, queridos hermanos, es a partir del acontecimiento eucarístico donde le damos el sí. Hoy vamos a dar un paso. Y debe ser así, y no de otro modo. Si el Señor se me da absolutamente, se me da en su plenitud, yo tengo que darme a Él de la misma manera. Tengo que entregarle mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mis pensamientos, mi tiempo y hasta mis pecados. Tengo que entregármele todo al Señor, como Él no evita dársenos todo. Y en la medida en que tengamos esta disponibilidad de donarnos absolutamente todos y de donarle todo, en esa medida Él en nosotros nos llevará a tomar conciencia del impacto grandioso, único, inagotable de su presencia, que nos hace, que nos transforma radicalmente. Queridos hermanos, la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, ella sí que vivió en plenitud este misterio eucarístico. La Madre no podía vivir sino en Dios. Desde su más tierna infancia, ella, por virtud del Espíritu Santo, vislumbró la grandeza de Dios. ¿Y cuál no sería su conmoción al sentirse ella llamada mediante el anuncio del ángel para ser la madre de Dios? Debió ser algo estremecedor en esta criatura, porque ella antes, por iluminación divina, percibía los dones de Dios. Y su paraíso era contemplarlos
Y como son dones infinitos, no cesaba de contemplarlos. Ya ella vivía la realidad del cielo en la tierra plenamente, porque ella no había sido tocada por el pecado original. Y entonces ella, en grado sumo, vivía la alegría, la misma alegría que vivieron Adán y Eva antes del primer pecado, del amor divino. Era una cascada de agua fresca y purísima de la que ella bebía, en la que calmaba su sed de Dios. En ella aparecía la esperanza mesiánica, el deseo de la manifestación del Hijo de Dios y al mismo tiempo, por el anuncio del ángel, cuál no sería su arrobo y dulzura, su ternura, al saber que dentro de su seno se depositaba la semilla del Verbo. Fue la primera, la María Santísima, la primera en participar dignamente de una Eucaristía, porque ella recibió a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, en su seno. Porque ella fue constituida, dice Cipriano, en trono de la sabiduría, porque en ella inhabitaban ya las tres divinas personas. En su seno purísimo estaba él, Dios mismo. Tal vez por eso será la Madre de Dios quien de manera única nos ayude a entender el misterio de la Eucaristía, porque ella es plenamente eucarística y plenamente eucaristizada. Y entonces, en esta tarde, vamos a meditar en la oportunidad de vivir este misterio eucarístico desde María Santísima y con María Santísima. Es importante, es apasionante, es maravilloso entender cómo la Madre de Dios no solo fue constituida Madre de Dios, y no solo ejerció la función de dar un seno para que Dios naciera. La Madre de Dios es asociada al plan de salvación de una manera excepcional. No solo es la madre que alumbra al Hijo de Dios, sino que es la madre que participa de manera excelsa de este Dios que se hace carne. Guardaba ella todas estas cosas en su corazón. Ella no podía no sentir lo que su hijo sentía. Y entonces ella lo acompaña en su misión de anunciar el reino y estará cerca permanentemente de los momentos fundamentales de la vida de su hijo. Ella será testimonio indudablemente de su bautismo en el Jordán. Ella ya lo había presentado en el templo a Simeón. Ella aparece en el comienzo de la vida pública del Señor en Caná de Galilea. Es ella la que motiva el primer milagro que lo afirma como el Hijo de Dios en estas bodas, la que suscita el comienzo de su vida pública. Pero será ella también quien acompaña a Jesús en su predicación, la que sufra la incomprensión de quienes se cierran en la obstinación de su pecado. Y será ella también la que lo acompañe en el momento fundamental de nuestra redención, cuando es injustamente condenado a muerte, cuando es azotado, coronado de espinas. Será ella quien de manera inexpresable, con un sufrimiento indefinible, lo acompañe en el camino de la amargura. Y será ella la que se abrazará al madero de la cruz en compañía del discípulo amado Juan, y la que sufra con el sufrimiento de su propio hijo. El sufrimiento de su hijo
No es solo un sufrimiento físico, no son solo los azotes, el desprecio y la marginación del que él fuera objeto. El sufrimiento de su hijo será el cargar en ese momento sobre sus hombros los pecados de todos los tiempos de la humanidad. Cuando él está agonizando. Es un sufrimiento amorosísimo porque él se somete en actitud vicaria y carga sobre sí los pecados de todos los tiempos. Y él los sufre. Y con tal que no lo suframos nosotros. Y se carga de ese pecado. Y sin ser pecado, se hace pecado. Y por eso este sufrimiento es el sufrimiento mayor, no solo por los dolores físicos, sino porque experimenta el abandono de su propio padre. Porque el padre no puede aceptar el pecado. El pecado es repudiable para el padre y él, sin embargo, se hace pecado. Experimenta el silencio terrible del padre. Experimenta, y no es una herejía decirlo, el infierno, sin haber ido al infierno. Porque al hacerse pecado es rechazado por el Padre. Y entonces este grito, que no solo recuerda el Salmo 22, sino que es un grito que es expresión de su acción salvadora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es porque siente la terrible soledad del Padre. Hasta ese límite llega el amor de Cristo, que experimenta la soledad y el rechazo del Padre. Y todo eso, este dolor físico, este dolor moral, lo sufre también la madre. Porque ¿qué madre, dice San Luis María Griñón de Montfort, no experimenta lo que su hijo siente? Y entonces, de manera misteriosa, la madre no muere, pero en buena ley, la madre debía haber muerto con semejante sufrimiento. Experimenta el mismo sufrimiento de su hijo. Experimenta la desolación, el abandono del padre. Experimenta el dolor físico de su hijo, pero también ella experimenta el dolor moral. Pero también ella experimenta lo que su hijo experimenta. Todo lo hace por amor y solo por amor. Y entonces también ella experimenta el amor de su hijo que salva a la humanidad en ese momento. Y entonces es cuando, abrazada a la cruz, en esta agonía desgarradora y extrema, cruza su mirada con la de su hijo. Mirada agonizante, mirada de muerte y al mismo tiempo mirada amorosísima. Y entonces le dice a ella, madre, en Juan, he ahí a tu hijo. Y le dice al hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y San Juan Pablo II dirá que desde aquel momento el discípulo la recibe en su casa, pero que sería mejor decir que es ella quien recibe a su discípulo, a su hijo, en su propia casa, en la casa de su corazón. Eso significa que si bien Jesucristo, como dice Tomás de Aquino, es la causa primera y fundamental de la redención, es la causa eficiente y formal, si quieren, de la redención, no es menos cierto decir que María es la causa instrumental de esa redención. Porque la redención que opera Jesucristo en primera persona, inevitablemente la experimenta la madre en segunda persona. Entonces dice Garrigou Lagrange, dice, la causa primera de la salvación es Jesucristo, pero no es menos cierto que ella es la causa instrumental de la causa primera. Por eso dice San Luis María Griñón de Montfort que él, Jesucristo, es el nuevo Adán
quien desde el árbol que era del escarnio, de la miseria y del pecado, lo constituye en el árbol de la vida que perdimos en el paraíso. Y ella se constituye en la nueva Eva, que en lugar de llevar a Adán al pecado, ofrece su propio ser para que la acción redentora de Cristo pase a través de su seno y alcance a la humanidad. Ella gime, en otras palabras, con dolores de parto, abrazada al madero de la cruz. Es un segundo alumbramiento. Jesucristo lo procura con su propia sangre, pero pasa a través del seno de María. Y en ese instante María es constituida en la madre del Cristo total, que es la nueva iglesia. Madre de la iglesia desde el acontecimiento mismo de la redención de Cristo. Qué cosa tan extraordinaria la que sucede. Por eso la Madre de Dios es transversal en la historia de la salvación. No podemos entender la historia de la salvación sin la participación que la Madre de Dios tuvo en ese momento fundamental. ¿Y qué sucede? Algo grandioso. Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Hay una unidad sustancial entre su humanidad y su divinidad. ¿Y eso qué significa? Que lo que sucede en el Señor desde lo humano trasciende hacia lo divino, y que lo divino del Señor toca todo lo humano. Entonces, nos podríamos preguntar, si Jesucristo sufrió desde su humanidad, entonces necesariamente debía haber sufrido desde su divinidad. Pero eso no puede ser, porque si la divinidad sufre, ya la divinidad deja de ser divinidad, porque el sufrimiento limita la divinidad. Pero de todas maneras sufrió desde su humanidad como ninguno otro. Entonces, ¿sufrió desde su divinidad? Imposible. Es como si yo tomo una moneda y la moneda tiene la cara y el sello. Si yo la miro desde la cara es totalmente distinta a si yo la miro desde el sello. Pero para que haya una moneda, inevitablemente tiene que existir la cara y el sello. Y entonces lo que desde su humanidad es sufrimiento, es pasión, es agonía, es muerte. Si yo lo miro desde la divinidad, ya no es ni sufrimiento, ni pasión, ni agonía, ni muerte. Es amor, y solo amor, y puro amor. Y entonces eso que él recoge ahí, como sufrimiento, límite, miseria humana, por su acto vicario, por su justificación desde lo divino, se vuelve amor y solo amor. Ahí está la redención. Por eso, el primer paso que debemos dar, si es que creemos en la salvación de Cristo, es saber, ser conscientes que todos nuestros pecados de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las embarradas, de todo lo que hemos hecho y de todo lo que hemos dejado de hacer, ya estaba ahí en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque si no, la redención de Cristo hubiera sido incompleta. Cuando Él muere, muere por nuestros pecados, los pecados pasados, los presentes y los futuros. Quiere decir que mi propio pecado, que mi propia caída, estaban ya ahí. Por eso el apóstol Pablo dice que se nos dará una última oportunidad mirando a la cruz de Cristo. Se trata, en primer lugar, y este es el sentido de la Eucaristía también, está íntimamente unido, en creer que por el amor que Cristo me profesa, Él al morir en la cruz, al sufrir el pecado de la humanidad, también estaban ahí mis pecados. Estaba mi adulterio, estaba mi robo, estaba mi calumnia, estaba mi envidia, estaba mi ira, estaba mi soberbia, todo estaba ahí.
Creer en el acto redentor de Cristo es creer que Él me salvó. Esto es fundamental. Y entonces es confiarle a Él incluso mis pecados más atroces. Bien, así es la acción redentora de Cristo. Pero entonces yo le pregunto al Señor, ¿por qué sometiste a esta criatura, la pobre mujer, a María Santísima, a tanto sufrimiento? No solo la llevaste a sentir su corazón desgarrado, los dolores que le acompañaron siempre, que le atravesaban su corazón como dardos, sino que en ese instante supremo de la redención, cuando ya la has llevado al paroxismo, a lo más terrible, la haces madre de la iglesia, madre del Cristo total, madre nuestra. Y yo le decía como al Señor, pero eres como exagerado con esta pobre mujer. ¿Por qué la sometiste a tanto? Si es una criatura. Otra cosa es que tú eres divino y que tú eres Dios, pero ella es una criatura. ¿Y por qué la sometiste a semejante prueba tan terrible? Y entonces me pareció escuchar algo grandioso. Es que yo la constituí madre en ese momento. Y eso lo entiende perfectamente Alfonso María de Ligorio y lo entiende Griñón de Montfort. La constituyó madre. Madre. Madre de cada uno de nosotros. En ese momento le da la maternidad, dice un padre de la iglesia, tan perfecta, del mismo modo como fue maternalmente perfecta con su Hijo divino Jesucristo, ella en ese momento es con las mismas condiciones con que fue madre de Dios, comienza a ser madre nuestra. Cuando yo les contaba ayer que había experimentado el seno de la Virgen, yo me sentí hijo de ella, no de manera simbólica, aparente, sino cierta. A partir de ese momento ella reclamará a cada ser humano como su hijo, todos, y sin excepción son hijos suyos. ¿Y por qué, Señor, la sometiste a tanto? Ah, es que sucede algo maravilloso. El acto redentor de Cristo, que tiene su origen en Jesucristo, necesariamente pasa a través del seno de María. Ustedes que son de Digma, del Inmaculado Corazón de María, tienen que entenderlo y profundizarlo, porque esa es la esencia de su carisma. Y aquí quiero tocar unos puntos muy prácticos. Voy a intentar, voy a ver si lo logro. ¿Qué sucede? Cuando yo vivo en comunión con esta madre, porque es mi madre, porque el Señor me la dio desde la cruz como mi madre, y soy consciente de su maternidad divina y humana, yo no deseo otra cosa sino vivir en comunión con mi madre. Y cuando yo vivo en comunión con mi madre, en ese momento, la acción redentora de Cristo pasa, dice el San Luis María Griñón de Montfort, de manera purísima por su seno. Y entonces en ese momento, en mi comunión de vida con la madre, la acción redentora de Cristo a través del seno de la madre pasa al estado puro. En otras palabras, la Santísima Virgen María, a pesar de todas las gracias que recibió, ella se sintió la más humilde, porque ella no alegaba ningún privilegio para sí. Fue elegida porque el Señor quiso, pero no por mérito propio. Ella, la madre, podríamos decirlo, vive en su humildad total. La humildad de la madre la lleva a cercenada ante el hijo.
advierte el todo de Dios y su nada frente a la grandeza del Dios que se le da. Y porque se hace nada, porque se hace esclava, porque pierde su identidad en el Dios supremo que la llama a ser madre, sobre esa nada suya se puede derramar el todo de Dios. Porque el todo necesita de la nada. Y no puede darse todo sino allí donde no hay nada. Porque si hay algo en ese recipiente, ya no es todo, sino una parte. Consiguientemente, para donarse todo en el seno de la madre llegó a su total nada. Pero era una nada de humildad, no una nada de pecado. Ella se vacía totalmente y vuelve a cumplirse el misterio trinitario del que hablábamos anoche. Se pierde totalmente en Dios. Es una acción trinitaria perfecta. Pero al mismo tiempo Dios se pierde todo en ella, se versa todo en ella. Y esa nada es su todo. Y el todo es su nada. Y entonces la nada y el todo se tocan. Y son una sola cosa. Él, siendo Dios eterno, se hace esclavo de la esclava se entrega por amor, y él se hace esclavo de ella y se da todo por amor a ella. Es la misma dinámica. Ahora bien, miren lo que sucede. Yo también soy nada porque tengo en mí ya no la virtud sino el pecado. Soy nada cuando peco. Cuando peco, me aparto de Dios. El pecado repudia a Dios. Cuando yo conozco el pecado, y todos hemos conocido el pecado, y el justo peca 7 veces al día, en ese momento estoy rompiendo mi relación con Dios. Dios no puede estar en mí. Pero ¿qué puedo hacer yo entonces? He aquí un gran secreto. Yo debo reconocer mi nada de pecado. Yo debo reconocer incluso mi incapacidad de Dios a causa de mi pecado. En ese momento yo, porque ella es mi madre, he ahí la razón por qué el Señor la dejó como madre nuestra. Yo fundo mi nada de pecado con su nada de gracia. Yo entro en comunión con ella porque es mi madre. Y entonces como con esta conciencia de mi fragilidad total, de mi pecado, me fundo con ella, en ella. Pero entonces vuelve la pregunta, ¿cómo así? Que es mi madre, si yo siendo pecador y ella siendo purísima, ella no podría ser mi madre porque yo soy pecador y la mancharía. Pero entonces, ¿por qué me la dejó como madre? ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Es que cuando yo como hijo, siento la nada de mi pecado, me fundo amorosamente en su nada de gracia. Y porque es madre mía, porque Cristo lo quiso en su suprema caridad, en ese momento mi nada de pecado abraza la nada de virtud de la madre, y por la acción redentora de Cristo, la nada es nada. Ya no es nada ni de pecado, ni es nada de gracia. La nada es nada. Y entonces en esa nada de ella en mí, de yo en ella, se da el todo de Dios al estado puro. Y entonces en su seno renazco para la vida eterna. ¡Qué cosa tan maravillosa! Por eso quien dice Griñón de Montfort, que quien conoce a la madre y vive en perfecta comunión con ella, no conocerá la condenación. Por eso dirá el padre Gobi, que quien vive en esta comunión con María nunca conocerá la herejía ni la confusión. Y por eso dirá Griñón de Montfort que quien se consagra a ella
le entrega sus méritos a ella para que ella le entregue todos sus méritos al consagrado, de tal manera que en mi nada, en María, y de la nada, y en la nada de María, en mí, los méritos de la madre, por su humildad, atraen la gracia purísima de la redención de Cristo, y en esa comunión de vida permanente con María, la acción redentora de Cristo es continua, 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 continua. Se hace acto en mí permanentemente, permanentemente. Esto es revolucionario, porque aquí tenemos que operar una conversión muy grande. Y es la conversión no de los pecadores que están aquí, sino de los muy buenos que están aquí. Porque existe un peligro en la vida espiritual. Y el peligro de la vida espiritual es el orgullo de perfección. Voy a tratar de explicarlo de una manera que no sea fastidiosa. A menudo en la vida cristiana, en la vida espiritual, caemos en el orgullo de perfección. Así como existe el orgullo de los materialistas, de los ateos, de los pecaminosos, existe el orgullo de los buenos, el orgullo de perfección. Y en eso caen muy a menudo todos los grupos apostólicos. Y en eso caemos los curas. Y eso es lo que estamos predicando los curas permanentemente. Orgullo de perfección. ¿Qué quiero decir con eso? Siempre decimos, un buen cristiano es un radical. Un buen cristiano es el que vive coherentemente. Un buen cristiano es el que hace. Un buen cristiano es el que se compromete. Un buen cristiano es el que es capaz del martirio. Y vivimos con esa carreta y es un disco que está más desgastado que ya la aguja pasa al otro lado. Miren, qué pena decirles, queridos hermanos, pero ustedes no son ángeles, pero tampoco son bestias. Y creo que porque no son bestias me están comprendiendo perfectamente. Es decir, todos llevamos en nuestra propia carne, dirá Pablo, el peso de nuestro propio pecado. Todos, toditos, todos, y sin excepción, experimentamos el capítulo 8 de los Romanos. Tantas veces, queriendo hacer el bien que queremos, terminamos haciendo el mal que no deseamos. Todos, toditos, todos experimentamos muy a menudo en la humillación de la caída, en la impureza, en la rabia, en la crítica, en todo eso. Comencemos por ser honestos y por confesar esta tarde aquí que todos somos frágiles, comenzando por este sujeto. Y que si el Señor nos quita la gracia en un instante, conocemos los peores pecados. Así llevamos 20, 30 años de vida espiritual. O de renovar la consagración a la Virgen. Más aún, yo llego a pensar que el Señor permite nuestra consagración a la Virgen, no porque seamos muy fuertes y los campeones y los que vamos a salir como el Cid campeador con la espada a derrotar al demonio. ¡Qué gran error! No, la Virgen nos invita a la consagración porque somos muy débiles, porque somos quebradizos. Yo creo que es hora de cambiar el discurso de la vida cristiana. Hablamos demasiado de santidad, pero muy poco, qué pena, pero muy poco de conversión, que muy poco de fragilidad. A ver, ¿qué quiero decir? Yo no puedo hacer gala de mis virtudes porque caigo inmediatamente en el orgullo de mí mismo. Mejor dicho, nosotros somos, como dice Teresita del Niño Jesús, como la gallinita, que apenas hacemos un medio acto de caridad, y lo primero que hacemos cuando pone el huevo, la gallinita, ¿qué es? Cacarear.
En ese instante en que cacareamos, ya se nos pudrió el fruto. ¿Por qué? Porque es para nuestra notoriedad. Usamos a Dios para nuestra notoriedad. En ese momento uso a Dios, le robo su gloria para que digan, oye, pero ese padre como es de santo y de bueno. Pero yo sé adentro que no, que en mí subsiste ese aguijón que me abofetea, dice Pablo. La gran conversión de Pablo es que al fin, después de creerse el observante, parte de la escuela de Gamaliel, finalmente reconoce su ser indigente, su miseria, su caída, su límite, sucumbe ante el poder de Dios. La santidad, por eso, tiene que ser totalmente al revés. Lo sugiero yo. Ustedes verán. ¿Y cuál es la santidad? Es advertir mi total fragilidad. Advertir que sobre mí pesa la tentación. Que sobre mí puede la carne. Que sobre mí puede el mundo. Que sobre mí puede el demonio. Y es entonces sentir a tal grado mi fragilidad, mi vulnerabilidad, que yo no puedo no vivir sin ella. Es así que es la auténtica devoción. La auténtica devoción es advertir que sin ella no puedo. No es declarar mi fortaleza porque ya he ido a 10 congresos, porque he hecho muchas actividades. Es hoy declararle a la madre que sin ella yo no puedo. Miren, comencemos por aceptar que cuando se nos juzgue, vamos a ser juzgados con un juicio de proporcionalidad, no de cantidad. ¿Eso qué significa? Al que más se le dio, más se le pedirá. Nosotros a veces tendemos, es que yo ya estoy en este grupo, en este otro, voy a este retiro. Entonces finalmente, pobrecito ese Petro. Pobrecito Santrich. Pobrecito los de esas maras. Oiga, ¿y sabe qué dijo el Señor? Cuidado. Los primeros serán los últimos y los últimos primeros. Hasta las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. ¡Wow! ¿Y por qué? Porque es que ellos no tuvieron nada. Y nosotros tuvimos todo. Pobrecitos nosotros, que hemos recibido 10 retiros, 10,000 misas, que hemos sido llamados aquí a este oasis, pues recibimos todo. Y nosotros no podemos decirle, Señor, me diste 1000 surcos, mire, te traigo un surquito. Ahí. No, el Señor le dice, oye, ¿y dónde están los 999 surcos? Nosotros somos los que estamos en deuda. Consiguientemente, la única posibilidad de salvarnos, me decía un santo sacerdote polaco, es pedirle a la Virgencita que nos regale sus méritos. Por eso, cuando San Luis María Griñón de Montfort dice a Jesús por María, significa, y él lo entendía perfectamente, que ella nos ama tanto porque es nuestra madre, que ella nos disimula. Que ella, como la gallina, tapa a sus pollitos, nos tapa para que el Señor no nos vea. Que ella no desea otra cosa que regalarnos sus méritos permanentemente para que no estemos en deuda. Que si estamos en ella es nuestra única ancla de salvación y solo en ella no seremos condenados, porque el Señor la mirará a ella en nosotros. O podríamos decirlo, en el momento en que Él nos va a mirar a nosotros, Él al mirarla a ella nos mira redimidos perfectamente en ella. O para hacerlo más práctico, todos venimos aquí. Dichosos, hicimos 20 horas de viaje para llegar aquí. Pero resulta que cuando estamos aquí y al paso de las horas y de los minutos, uy, Dios mío, cuántas embarradas he cometido.
Y eso me pasó a mí ayer. Llegué aquí, los vi tan buenos y santos a ustedes que yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a predicar? Ay, tengo mi procesión por dentro. Ay, 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 ay. Hace un minuto que estaba criticando y desmadrando por ahí y tengo que predicar. ¡Qué vergüenza! Y así cada uno, ay, Dios mío, estamos sintiendo dónde nos está, dónde nos duele, cada uno sabe dónde le duele. No, un resfriado, un escalofrío. Bueno, y resfriado también. Dios mío, que pase esto rápido, porque, ay, Dios mío, ya no puedo más con mi conciencia. El demonio es astuto. El demonio primero te presenta el pecado, muy agradable. Tú cascas en el pecado y después te dice, te das cuenta lo bellaco que eres. Deja todo, deja sin vergüenza. ¿Cuántos años consagrado a Igma? Y ahí, y te pisotea y te insulta y te pega. Así es el diablo. No, lo que debemos confesar hoy, y perdónenme si digo alguna blasfemia o alguna herejía, es que somos tremendamente pecadores, que no nos podemos apoyar en nosotros mismos. Cuando nos creemos, ¿cuántas veces nos pasa? Muchas veces, no, es que yo llego hasta cierto punto y no más, porque yo ya soy lo suficientemente maduro. No, abro la puerta y sigo derecho. No, es que yo puedo dominar con mi noviecito hasta cierto punto. No, eso es prender el estarte y se prendió el fuego. No, eso sí es mejor dicho. Y entonces, y después, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y a qué horas? ¿Y por qué? No, es convencernos que somos humanos, que somos quebradizos, que somos, ¿no? Es no poder vivir sin la madre. ¿Cómo construyo yo mi sacerdocio? Semejante gracia tan grande que se me ha depositado en mí. Diciéndole a la madre, si tú no lo haces en mí, yo no puedo. No puedo, no puedo. Si tú no lo haces en mí. Pero qué maravilla, cuanto más yo le digo, si tú no lo haces en mí, y lo digo de corazón, entonces yo necesito de ella, no puedo vivir sin ella. Y en ese momento el acto redentor de Cristo pasa y pasa y pasa y pasa y pasa. Entonces mi fragilidad es mi fortaleza, dice Pablo. Claro que mi fragilidad es mi fortaleza, porque dice un santo obispo mexicano, Monseñor Martínez, que Dios odia nuestras fortalezas. Dejemos de predicar tantas fortalezas que son mentira. Porque si somos tan fuertes que por ser tan fuertes no dejamos pasar al que es el fuerte, que es Dios en nosotros. Entonces dejemos ya esa tontería de nuestras fortalezas. Permitamos la fortaleza de Dios. Y solo pasa la fortaleza de Dios a través de nosotros en el seno de María. En nuestra total fragilidad. ¿Qué secreto es? Este sí que es un exorcismo. Y ahí el demonio sale, se escabulle. Porque yo ya no vivo de mis apariencias, ya no vivo echándome mentiras, no vivo de mis racionalismos, no vivo de mis mecanismos de defensa. Yo grito mi pecado. Por ahí pasaron de un movimiento que no es este, sino otro, en los micrófonos de Radio María, unos personajes que me conocían muy bien, todas mis metidas de pata. Entonces me dijo uno en el micrófono, al aire, ¿y usted por qué habla? Usted es un fariseo, usted es un incoherente. Yo le dije, sí, tiene toda la razón. Yo no puedo predicar aquí sino desde mi total miseria. Lo único que le digo a la madre es que tú me llamaste. Solo tú en mí lo puedes hacer. Tú perfecciónalo todo. ¿No? Tú perfecciónalo todo. Yo prediqué eso y entonces me salió un oyente y me dijo, uy, padre, con esto que usted dijo, quedé putrefacto. No, perdón, estupefacto. No. Pero qué sabiduría, porque todos quedamos putrefactos.
y estupefactos. Necesitamos. Entonces, esta comunión de vida con María no es un chiste, no es algo de adorno, no es algo que repetimos. Es que cuando reconocemos este límite, ella en nosotros hace que sea el poder de Dios en nosotros, paradójicamente el que pase, y entonces es Él en nosotros. Pero hay algo muy hermoso que se los quiero dejar como regalo de este congreso. Miren la dinámica que se opera. Tú confiesas tu nada porque sientes el peso de tu pecado y te pierdes en el mar inagotable de la nada humilde de la madre. Y ella, porque es tu madre, hace que el acto redentor de Cristo pase plenamente a través de su seno. Y como hemos dicho, la nada es nada, me decía este santo padre polaco, sucede algo maravilloso. Tu nada es la nada de María en ti. Y la nada de María es la nada de María en ti. Conscientemente, tú te fundes en ella y ella es en ti por esta realidad de la nada y del todo de Dios en la nada. Que ella es toda tú y tú eres todo ella. No sé si logro hacerme entender. Quiere decir que yo me fundo con ella, soy María viva, desde mi límite, desde lo que soy. Cuando me dijo eso yo me liberé porque yo venía de unos movimientos por allá en Europa donde era perfección, 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 perfección. Y en esos movimientos donde hay tanta perfección que no es perfección sino perfeccionismo, todos terminaban neuróticos y todos haciendo alarde de su coherencia. Y entonces todos se volvían antipáticos para demostrarle a ese otro que era un pobre bellaco y que ellos sí vivían. Y entonces todos se la pasaban donde el psiquiatra porque todos vivían con alteraciones emocionales. Y muchos renegaron de la fe y muchos votaron todo. Porque es hipócrita, es una mentira. Y eso es lo que yo no quiero que les pase a ustedes. Eso no quiero que les pase a ustedes. ¿Por qué? Vamos a vivir esta consagración de verdad. ¿Y cómo la vivimos? La vamos a vivir desde la realidad de lo que somos. Y justamente por lo que somos, yo me fundo en ella, me fundo en mi mamacita porque solo ella me podrá salvar. He ahí que ella es toda tú y que tú eres todo ella. Y esto lo dicen los grandes mariólogos. El corazón de Cristo, de María Santísima, triunfará allí donde haya muchos que son María viva. Dios, el que lo entienda, me decía este sacerdote. Cuando yo le dije lo entiendo, yo sentí la dicha desde mi fragilidad de poder permitir que ella sea toda en mí. Él se arrodilló y me besó los pies. Le dije, ¿cómo así? Dice, es que no te das cuenta de qué gracia tan grande la que has recibido. Ahora serás María viva. Entonces serás ojos de María, manos de María, palabras de María, desde tu debilidad. Y entonces no desperdicies tus metidas de pata. Deja ya de lamentarte. Dile simplemente a ella, madre, gracias porque sé que sin ti no puedo. Y qué paradoja. Y esto me lo enseña el paso de los años. Cuanto más no puedo, más puedo. Porque yo libero el poder de Dios en mí. Pero yo sé que yo no soy. Y entonces es Él en mí. Y cuando yo dejo que sea Él en mí, Él hace cosas terribles. Un tsunami de gracias y yo quedo así. ¡Wow! ¿A qué horas? Es ahí cuando Él pasa desde lo que tú eres al estado puro. No deja nada. Es extraordinario. ¿Por qué? Porque es que eres María viva. Y entonces ella en ti es una realidad tal, descomunal, que todos dirá, le dice la Virgen a Don Gobi, te venerarán a ti. Cuando tú vivas así, todos te van a respetar, hasta los obispos y los cardenales, porque ven una gracia que va más allá de ti mismo, que no eres tú, sino ella en ti.
y la advertirán, y entonces ustedes van a hacer aquí un terremoto de bendición. Pero no sé si me he hecho entender en el secreto. El secreto es mi comunión de vida con María. Desde mi conciencia de lo que soy. Qué chévere esto me sana. Porque ya no me lleva a dejar, me quito las máscaras y confieso mi límite. Y entonces precisamente por mi límite, más en ella, más en ella, más en ella, y más el poder. Yo veo, perdónenme que ponga ese ejemplo, no lo debo poner, pero la Radio María, 25 años. ¿A qué horas ha pasado lo que ha pasado y sigue pasando lo que sigue pasando? Desde nuestra total fragilidad. Es la madre en mí. ¿Desde qué cosa? Desde lo que yo soy. Un coherente, un eximio santo, virtuoso, que ya... No. Limitado como yo. No. Pero esto me libera, porque entonces la vida espiritual ya no es esa neurosis de aparentar, porque hay movimientos en que uno tiene que sonreír a toda hora, porque... Y sí, uno pasa unos angelitos y se escandalizan por todo, porque uno, no lo digo por ustedes, porque ustedes son gente muy aterrizada, pero uno va y les habla así, uy, me escandalizaste, no me toques, no me tangere. Uy, esos movimientos que uno entra, es que tenemos que tener a Jesús en medio siempre, porque si no se escandalizan por todo y por todo. Neurosis espiritual. Yo no quiero ver los neuróticos a ustedes. No. Y entonces hay otros que te restregan tu pecado y tu pecado y tu pecado y eres una miseria. No, tampoco, no es eso. Eres lo que tú eres, humano. Y entonces necesitas, no, eres todo cuando reconoces tu necesidad. Es que ese modo es el que hace que de una manera concretísima el Señor sea en mí, porque yo sin Él no puedo. Y entonces, termino ya. Si una sola persona aquí ha comprendido este misterio hoy, es para dar infinitas gracias a Dios. Porque esa persona, esa sola persona, parte de aquí ya totalmente distinta. Es María viva desde lo que es. Desde lo que es, pero es María viva. Y entonces veremos un salto de cualidad enorme. Bueno, gloria a Dios. Pero como tengo la sensación que son muchos, si no todos, los que lo entendieron, es para morirse de dicha hoy, para destapar el mejor whisky, para brindar. Y entonces se irán a la tierra de María, pero ya no es porque esté allá un bulto de la Virgen María, sino porque hay muchos María viva. Y partirán para el santuario Marinilla y otros para Cartagena y los otros para otro lado. Y ya se va María viva en silencio. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Morir en ella. Esta comunión de vida con ella. Este ser ella. ¿Desde qué realidad? Desde lo que soy. Y entonces este esfuerzo de no hacerme ilusiones de mí mismo es una pedagogía espiritual, porque muchos dicen, entonces crúzate de brazos y no hagas nada. No, prueba a morir en ella y vas a ver lo fácil que es. Lo difícil que es. Al punto que yo tengo que decirle incluso a la madre, si tú no lo haces, yo ni siquiera puedo renunciar a mí mismo. Tengo este pecado. Yo sé que es pecado y madrecita ni siquiera se me da la gana porque es que es tan sabroso. Pero yo sé que es pecado. Solo tú en mí lo hace. Y entonces esta debilidad es fortaleza al mayor grado. Bueno, que el Señor me los bendiga y que la Virgen nos regale esta consagración desde esa dimensión, desde esa óptica, y entonces será algo absolutamente maravilloso. Amén.